miedo. Así como lo decía en unos mensajes atrás, recuerda que todo lo que tú y yo escuchemos le vamos a dar más fe. Ellos escucharon el discurso de Goliat: denme un hombre que pelee conmigo, y le dieron más fe a Goliat que a su Dios. Hermanos, creo que estamos en los mismos días, que pasamos más tiempo viendo las noticias, pasamos más tiempo escuchando del virus que recordando las promesas de nuestro Dios y escuchando las promesas, los versículos. Hermanos, que nuestro Dios, escuchemos más a Dios que cualquier otra noticia, hermanos. La mayoría de este mundo, así como el pueblo de Israel con Goliat, vive con miedo, vive con inseguridades, y el problema más grande de todos es que pasamos más tiempo escuchando al enemigo que escuchando al Señor. Cuando Eva escuchó a la serpiente: mira, come el fruto, no te va a pasar nada, come el fruto, lo escuchó tanto que le creyó. La fe viene por el oír. Versículo 16, mira lo que dice la Escritura: venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, venía 2 veces al día, y así lo hizo, ojo con lo que dice, durante 40 días. Este Goliat, este gigante, vino a intimidar el pueblo de Dios por 40 días. El pueblo de Dios estuvo en cuarentena, en tristeza, en agonía, y no sabían qué hacer. Dice la Biblia que venía en la mañana y en la tarde, lo que significa que escucharon el mismo mensaje, no 40 veces, escucharon el mismo mensaje 80 veces. Por eso el pueblo de Dios, te estoy hablando de Israel, hermano, le tuvo más fe a Goliat que a su Dios, hermano. Goliat les decía: son unos débiles, nadie me vencerá, denme un hombre que pelee conmigo. Y hermano, así como el pueblo de Israel fue atacado 40 días, tú y yo y nuestra fe en el Señor está siendo atacada estos 40 días. Y me atrevo a asegurar que no solamente en la mañana y en la noche, también en la tarde nos bombardean las malas noticias. Seremos atacados. Jesucristo también fue atacado, y curiosamente también fueron 40 días, ahí en Mateo 4, que Satanás vino a tentarlo, que convirtiera aquellos pedazos de piedra en pan. Y vemos cómo venció nuestro Señor. Escrito está, escrito está, escrito está. Si queremos vencer estos 40 días, será por la poderosa palabra de nuestro Dios y decir: escrito está. 40 días duró el diluvio, 40 años Moisés escapó de Egipto, 40 días quedó Moisés en el monte con Dios cuando le dio los 10 mandamientos, 40 años duró el éxodo, 40 días el ayuno de Cristo, 40 días duró una mujer después de dar a luz. El 40 es un número de cambio. Me pregunto yo, ¿qué va a salir después de estos 40 días? Se repite en toda la Biblia este número 40. Que mis hermanos, sea el año que Dios nos cambie, nos madure y aprendamos a depender completamente de nuestro Dios. Regresamos a nuestra historia. Después de estos 40 días, el paladín daba el mismo mensaje 40 días, 2 veces al día, 80 veces el mensaje. Quisiera que pienses en algo. ¿Qué habrá escuchado más el pueblo de Israel? ¿La voz de Goliat o la voz de su Dios o de alguno de los profetas? Ahora te lo voy a preguntar a ti. ¿Qué es lo que has escuchado más últimamente, hermano? ¿Has escuchado más: Jehová es mi pastor, nada me faltará? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿O hemos escuchado más las noticias? No te estoy diciendo que no hay que estar informados, pero sobre todo hay que ejercitar y alimentar nuestra fe, y solamente sigue siendo a través de la palabra de Dios. ¿Sabes qué es lo que nos alimenta? Lo que estamos haciendo en este instante. Escuchar la palabra de Dios nos ayuda a pensar: si un niñito venció un gigante, Dios me ayude, que nosotros venceremos cualquier problema. Pero necesitamos escuchar la palabra de Dios, meditar en ella de día y de noche. Así como el paladín venía con el mismo discurso día y noche, el salmista nos dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y si yo lo hago, seré como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Escúchame bien, hermano. Y todo lo que hace
prosperará. Necesitamos Biblia en estos días. Hermanos, es por la locura de la predicación que escogió Dios para salvar al creyente, no para salvar al perdido, para salvar al creyente. En estos días necesitamos más palabra de Dios, hermanos. Versículo 14 me dice que David era el menor de ellos, y dice la escritura, y David era el menor, siguiendo de los 3 mayores a Saúl. Versículo 15, pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. ¿Por qué leo este versículo? Porque en este versículo, hermanos, David no era nadie como lo conocemos hoy en día. Aquí no era el gran rey, todavía no había vencido a Goliat, pero él fue fiel en lo poco, hermano. ¿Sabes qué lo encargaron? Simplemente cuide esas ovejitas. Yo quiero exhortarte algo, hermano. Si no aprendemos a ser fieles a Dios ahorita en lo poco, nunca Dios nos bendecirá siendo fieles en lo mucho. ¿Estás siendo fiel, hermano, en lo poco? Bueno, cuando se acabe la cuarentena voy a servir a Dios. No, hermano, ¿no estás sirviendo a Dios ahorita de alguna manera? Tú no sabrás el impacto que puede hacer en la vida de alguien que le compartas un versículo, ores por una persona. En estos días, una persona me había hablado hace como 2 semanas. Si no podía llamarle a otra persona, poder exhortarlo un poco. Le marqué, me había dicho que estaba bien, no le había vuelto a marcar. Y esa persona me pidió de favor si podía volverle a marcar. Le marco en estos días, le digo cómo está, y me dice que su esposa había muerto. Hasta me puse un poco triste todo ese día, porque las palabras para poder animar se acortan con esa clase de mensajes. No fue por el virus, fue por otra razón. Y simplemente tratar de alentarlo un poquito con los versículos. Hermano, ¿sabes? Aunque tú estás pasando por momentos difíciles, tú no sabes cómo están pasando otras personas. Y te exhorto a que en vez de que digan pobrecitos, ¿por qué nadie hace nada conmigo? Mejor tú haz algo por alguien, hermano. Mándale un mensaje a alguien, ora por alguien. Y tú dices, ¿y quién se va a ocupar de mí, pastor? Dios se ocupará de ti, querido hermano, cuando tú te ocupas de alguien más. No esperes que Dios te dé grandes victorias si no aprendemos a ser fieles en lo poco. David fue fiel a dar su vida por un pequeño grupo de ovejas. Dios nos ayude a ser fieles, mis hermanos. El papá le pide que le lleve de comer a sus hermanos, una tarea tan simple, simplemente tenían que llevar la comida. Debemos de estar dispuestos a hacer lo que nadie quiere hacer, y un día Dios nos premiará de una manera tan grande, hermano. Me sorprende por qué Dios no bendijo a los hermanos de David. Probablemente tenían más potencial, pero aquí no se trata de potencial, se trata de tener un corazón para Dios y de ser fieles en lo poco, mis hermanos. Y Dios nos bendecirá en lo mucho, pero aprendamos a ser fieles en lo poco. Versículo 24, ahí en sus Biblias dice la escritura: y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, fíjate, huían de su presencia y tenían gran temor. Todo el pueblo de Dios tenía miedo en aquellos días. Y yo te pregunto a ti, cuando viene un gigante o una prueba, una dificultad o este mismo virus, ¿cómo reaccionamos? ¿Reaccionamos que todo el pueblo de Israel? Temerosos, amedrentados, preocupados. ¿Qué va a pasar? Versículo 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, fíjense la fe de este niño: ¿qué hará al hombre que venciere este filisteo y quitare el oprobio a Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso? Ni siquiera le llamó Goliat, ni siquiera le llamó gigante, le llamó incircunciso, para que provoque a los escuadrones del Dios viviente. David, ¿qué no sabes que es el gran Goliat? No, simplemente es un incircunciso, porque el único gigante es mi Dios. Y Dios nos dé la fe de aquel pequeño niño, que tengamos más fe en nuestro Dios que en las circunstancias difíciles, hermano. Probablemente le decías, ¿no ves que el blanco es más grande? Y él dijo, es tan grande que si le aviento una piedra no creo fallar. Dios nos dé la fe de David en estos días, hermanos. Unos decían, cuán grande es el gigante.
Pero qué bendición que David decía: cuán grande es mi Dios. Y hermanos, aunque este virus está trayendo en pánico a todo el mundo, te recuerdo que nuestro Dios fue el creador de este mundo y es más grande que cualquier otra cosa, mi hermano. Qué fe, hermanos. ¿Quién provoca el escuadrón del Dios viviente? No importa el gigante, hermanos, en la escuela, en la casa, en el corazón o en el virus, Dios nos dará la gracia para vencer. Quiero que en estos días, hermano, recordemos quién es el enemigo. A veces cuando uno se siente abrumado, y vaya que estos son días que uno estará, días en angustia o en preocupación, a veces tendemos a atacar a las personas más cercanas a nosotros. Recuerda quién es el enemigo. Versículo 28 dice la Biblia: y oyéndole hablar, Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, fíjense lo que dice la Biblia, se encendió en ira contra David. El más grande de la casa se enoja con David, y yo creo que era como si David le dijera: oye, si te vas a enojar con alguien, enójate con el paladín. Hermanos, tenemos que tener cuidado, porque estos días es tan fácil, hermano, y más si has estado en tu casa y que la fricción sea tanta, que por la manera en cómo estamos explotemos con las personas que están al lado nuestro. Hermano, recuerden este día quién es el verdadero enemigo. El verdadero enemigo no es quien está ahí en tu casa, no es un familiar tuyo, no es menos quien está por ahí cerca a ti. Eliab, dice la Biblia, se encendió en ira. Y todavía le dijo el hermano mayor: ¿por qué has descendido acá? ¿Y quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Fíjate cómo le dijo: yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. El hermano mayor se enojó contra el pequeño David, porque el pequeño David estaba listo para matar a ese gigante y decidió enojarse con él en vez de enojarse con el gigante. Que se agarrara al gigante mejor. Hermano, ten cuidado en estos días. Es muy fácil que te enojes con tu pareja, con tus hijos y con cualquier persona que esté cercana a ti. Y no es por lo que digan o no digan, es por cómo nos sentimos, hermanos. Él explotó contra David no porque no quisiera a su hermano, sino por la impotencia, que no podía hacer nada contra el paladín. Y sabes, hoy hay mucha gente que dice: ¿qué voy a hacer con este asunto del virus? Con los gastos de la casa. Y a veces le añades que alguien esté enfermo, un accidente o comida. Y a veces es más fácil apuntar a un enemigo cercano. Muchas veces nos enojamos con personas que no deberíamos. Seamos sabios. Y si hay una cosa que debemos aprender de Cristo, Cristo dijo: aprended de mí. Él pudo haber dicho: aprendan de mí a predicar, aprendan de mí a orar, pero él dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. La palabra mansedumbre significa poder bajo control. Dios nos dé mansedumbre estos días, porque vaya que la necesitamos. ¿Cuánto perdemos al enojarnos? ¿Sabes cuando Moisés subió? Aquellos 40 gloriosos días, cuando Dios paseaba con el hombre y le dio las tablas de la ley, los 10 mandamientos escritos con el dedo de Dios. Hermanos, la mejor cuarentena que Moisés tuvo en su vida fue cuando estuvo en el monte con Dios. Pero al bajar y vio al pueblo que habían fundido un becerro de oro y estaban ahí con los panderos y con las danzas, dice la Biblia que se ardió en ira y tomó las leyes, las 2 tablas, y las rompió. Estamos hablando del hombre más manso. Si el hombre más manso falló, estoy seguro que tú y yo hemos fallado. Dios nos ayude, mis hermanos, en estos días, no explotar con las personas que Dios ha puesto cerca de nosotros. Seamos sabios, y más en estos días. ¿Te quieres enojar con alguien? Enójate con el diablo, con tu propia carne, y vaya que ahí tenemos bastante para poder enojarnos. Versículo 32. Y dijo David a Saúl:
No desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. ¿Sabes qué le dijo el niño rey? No te preocupes, yo voy a ir a pelear y Dios me dará la victoria. Hermanos, Dios nos dé más personas con la fe de David. ¿De dónde viene esa confianza, hermanos? ¿Por qué David podía hablar de esa manera aún en los días cuando todo el escuadrón de Israel estaba temeroso? Número uno, hermanos, porque David conocía a Dios. David servía a Dios, David cantaba a Dios y por las experiencias que David había tenido con Dios. No quieras matar gigante si no puedes con problemas simples de la vida. ¿Cómo es que David, Dios le dio la gracia para enfrentar el gigante? Porque primero había matado un león. No esperes derribar problemas grandes, hermanos, si no podemos con los chiquitos, con la ayuda de Dios. Él cuidaba las ovejitas y si se acercaba un león, él iba y mataba a aquel león. Y luego más adelante dice la Biblia que venía un oso y destrozó el oso. Y esa fe es un músculo que fue ejercitado para decir, si Dios me guardó del león y si Dios me guardó del oso, Dios me guardará de Goliat. Hermanos, ¿qué Dios no ha sido bueno contigo alrededor de todos estos años para que te preguntes qué está Dios haciendo? Hermanos, Dios sigue en control. Si Dios te ha ayudado a matar osos y leones, tú sabes que Dios nos dará la gracia para salir adelante de cualquier problema. Simplemente Él fue fiel en lo poco y Dios le fue fiel en lo mucho, hermanos. Dios lo preparaba para cosas más grandes. Él nos pasará por pruebas. A veces tú las verás pequeñas y esas pruebas irán creciendo. Y cuando las aprobamos también nuestra fe va creciendo. No queramos vencer gigantes y batallamos con las cosas más sencillas, ¿sabes? A veces te preguntas, es que ¿por qué tengo tanto miedo e incertidumbre, hermano? ¿Leíste la Biblia hoy en la mañana? ¿Oraste esta mañana? No esperas vencer cosas grandes si no eres fiel, hermanos, con lo básico de la vida cristiana. Todos en la vida nos toparemos con gigantes. La mayoría les temen. Algunos cristianos aún se apartan del Señor, otros cuantos se esconden y pocos de ellos tienen la fe de un niño. Y te recuerdo que mi Biblia dice que debemos tener la fe de un niño. No expone a un gran teólogo, tal persona, no, hermanos, la fe de un niño que crea que Dios sigue en el trono, hermano. Tenemos que ejercitar nuestra fe para cuando vengan dificultades, y aun cuando se acabe en la que estamos, seguirán habiendo dificultades, hermano. Y entre comillas, Jesucristo nunca nos mintió. En el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cuando gigantes nos visitan, ¿qué haces? ¿Qué vas a hacer si eres de esos cuantos que en estos días perdieron su trabajo? ¿Qué serás de aquellos que tal vez estás enfermo en estos días? ¿Sabes qué es eso? Eso es un gigante, hermano. Tal vez no es uno de 3 metros. Probablemente para ti es todavía más grande que un Goliat de 3 metros. Y sabes que todos en nuestra vida enfrentaremos gigantes. Yo tengo mis gigantes esta noche. Y Dios me dé la fe para vencerlos. Y tú tienes tus gigantes esta noche. Tal vez tú dirás, es que mi problema es tan grande, y tal vez tu problema sea pequeño para otros, pero para todos tenemos un Goliat, un gigante en nuestra vida. Aún las mismas emociones pueden ser gigantes, y es ahí donde Dios nos debe dar fe. Si no aprendemos a matar osos y leones con la ayuda de Dios, temeremos y amedrentaremos ante los gigantes de la vida. Versículo 33 dice la Biblia: dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él. Y fíjense, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Pero tú solo eres un muchacho. Quiero preguntarte algo, hermano. ¿En qué tienes tu fe esta noche? ¿En ti? ¿En tu conocimiento? Hermanos, en estos días que nos gusta estar en control aún de las actividades que uno tiene en la iglesia, hermanos, hasta Dios me está mostrando a mí cómo, hermanos, verdaderamente solo Dios es quien está en control, hermano. ¿En qué pones tu fe?
en ti mismo, en tu habilidad, porque si es así se va a acabar muy pronto y vamos a temer y no venceremos. Verso 34 dice, David le responde a Saúl, tu siervo. Fíjate cómo le responde, era pastor de las ovejas de su padre. Cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería. Hermanos, amaba tanto a su oveja que cuando venía alguien a dañar una oveja, hermanos, iba y mataba a ese león y mataba a ese oso. Hermanos, estaba dispuesto a dar su vida por una oveja. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Fíjate. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. ¿Ves dónde tenía la fe David? Hermano, no es que tengamos mucha o poca fe, porque verdaderamente tenemos poca, pero Dios nos ayuda a que esa fe esté bien enfocada en nuestro Señor. Fe que mata gigantes, hermanos. Dios nos ayude y tengamos fe. Fe que mata gigantes, fe que mata depresiones, fe que edifica iglesias, fe que transforma vidas, fe que mate desánimos, fe que abre mares, fe que levanta situaciones muertes. Hermanos, la fe que solo intenta lo posible no es una fe genuina. Fe. Respondiendo Jesús dijo, tened fe en Dios. Hermanos, es un mandato de Jesús tener fe en Dios. ¿Te recuerdo lo que Jesús dijo? Jesús dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no. Es más que posible. Hermano, ¿hay algo imposible para Dios esta noche? Versículo 37. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Y nuestro Dios, que nos ha librado de tantas cosas, hermanos, creamos en nuestro Dios que seguirá librándonos de todo lo que venga, hermano. Y dijo Saúl a David, ve, Jehová esté contigo, hermanos. No comenzó ahí su fe. No quieres que la fe crezca en un día. Mató el oso, mató el león, hermano. Tenía la fe de saber que Dios lo iba a guardar. Hermano, Dios nos ayude a poder ejercitar la fe. ¿Dónde estás tú el día de hoy, hermano? Solamente tú y Dios lo sabe detrás de aquel teléfono que estás viendo este mensaje. ¿Dónde te encuentras en esta noche, hermano, si tú eres sincero con Dios? ¿Temeroso como el pueblo? ¿Le das más fe al problema? Cambia el lugar donde pones tu fe, hermanos. Lo que sigue me encanta, versículo 40 dice la Biblia, y tomó su cayado en su mano, y fíjate lo que dice, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, y en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. 5 piedras lisas. ¿Sabes qué es lo que tú y yo somos en esta historia? A veces nos identificamos con David, pero la verdad es que yo me identifico con la piedra. Lo único que tú y yo somos en esta historia, hermanos, es una piedra lisa, una piedra escogida entre todas las piedras, una piedra que ha sido en el arroyo, hermanos, pasado por corrientes hasta que ha sido alisada. La prueba nos alisa. Hemos sido puestos en el costal pastoral, hermanos, que es la iglesia, y estamos esperando, hermanos, ahí en nuestras casas siendo pulidos para que en cuanto Dios quiera, hermanos, descienda con su mano, tome una piedra y descienda, hermanos, para hacer su obra. Si Dios usó una piedra, Dios nos puede usar a nosotros. Te recuerdo lo que dice la Biblia. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. ¿Y por qué Dios usó una piedra? Hermano, pudo haber inventado ahí alguna otra arma fuerte, pero usó una piedra. ¿Por qué usó una piedra? Dice la Biblia, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dice la Biblia, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Sabes que todo cambia por las manos en donde pones las cosas?
Si yo pongo un balón de básquetbol en mi mano, con mi firma, cuesta aproximadamente 100 pesos. Pero si pones ese mismo balón en la mano de Michael Jordan, con su firma, ya subió unos cuantos ceros. Es el mismo balón, simplemente cambió de mano. Si tú tomas 2 clavos y una madera, pues sirve para poner una repisa y colgar algo por ahí. Pero si tú pones 2 clavos y un pedazo de madera en las manos de Cristo, sirven para salvar este mundo de sus pecados. Hermanos, 5 panes y 2 peces en nuestra mano no es mucha comida, hermanos. Pero 5 panes y 2 peces en las manos de Cristo sirven para alimentar a más de 5,000 personas. Mi hermano, no es lo que somos, es en manos de quien estamos. Nunca, hermano, dejes de creer lo que Dios puede hacer. ¿Sabes? Esa piedra, hermanos, David tomó esa piedra. No era más especial que las otras 4, simplemente tomó una piedra y la aventó y mató a Goliat. Si Dios usa una piedra, Dios nos puede usar a nosotros. Y una vez lo dije en un mensaje, así es como yo, cuando yo predico, yo simplemente aviento una piedra, pero es Dios quien te la entierra en la mente. Yo nomás te aventé la piedrita. ¿Sabes que aunque Dios descienda, cuántas piedras había en el saco? 5. ¿Cuántas piedras tomó David? 1. ¿Esa piedra era mejor que las otras 4? Las 5 piedras eran lisas. Las 5 piedras podían matar al gigante, pero simplemente estaban donde debían estar. Él tomó y sacó una piedra de las 4. Yo no creo que las otras 4 piedras se desanimaran, hermano. ¿Por qué te digo esto? Aún a todos los que sirven al Señor, que están viendo este mensaje, tú simplemente sé fiel y quédate donde Dios te puso, porque estás siendo afilado para que Dios en su infinita gracia un día descienda a su mano y tome una más y la use para el momento correcto. En las manos de Dios podemos hacer cosas increíbles. Podemos edificar iglesias, salvar almas, trastornar el mundo con el evangelio. Tal vez un simple mensaje, pero yo no sé quién está detrás de ese mensaje. Y una vida puede ser cambiada, no por quien predica, sino por Dios, su palabra. ¿Por qué una piedra? Porque escogió lo débil, hermanos, para saber que fue Dios quien lo hizo. No fue una piedra, hermanos, fue en la mano donde estaba la piedra. Y si hay algo bueno en nuestra vida, si algo bueno hacemos uno de estos días, es porque la buena mano de Dios ha estado con nosotros, mis hermanos. Fue un error de Moisés al decir, nosotros sacamos el agua de la peña. Oh, no, Moisés, te equivocaste. Fue Dios. Nunca nos atribuamos nada que no nos corresponde. Siempre demos toda la gloria a Dios, hermanos. Aquel texto de Lucas 7:28 dice la Biblia, os digo que entre los nacidos de mujeres no hay otro profeta mayor que Juan el Bautista. Hermanos, Juan el Bautista dice que no hubo otro mayor y él fue quien dijo, es necesario que él crezca y que yo mengüe. Juan el Bautista, ¿quién eres? ¿Eres tú el mejor hombre de la tierra? No. ¿Eres tú el precursor de Cristo? No. ¿Eres tú quien bautizaba a los discípulos? No. Soy solamente una voz que clama y Dios nos dé más voces en estos días, desde tu casa o en internet, que prediquen que Cristo es bueno y que Cristo es quien salva. Y si Dios te usa, dale toda la gloria y la honra al Señor. Dios necesita más voces útiles, al igual que piedras, hermano. Al final del día te darás cuenta que es Dios quien hace la obra. Siempre dale toda la gloria al Señor, hermanos. La Biblia dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Lo bonito de esta historia es lo siguiente, que si lo glorificamos, Dios nos permitirá, nos bendecirá para seguir glorificándolo más. El día que yo me robe su gloria, ese día me corta su bendición y ya no podré yo serle útil a su obra. Es nuestra opción. Nos robamos su gloria y perdemos tanto, o le damos toda la gloria y Dios sigue bendiciéndonos para servir para la expansión de su reino, hermanos.
Aquel predicador inglés, Charles Haddon Spurgeon, decía que el versículo más difícil de decir para un cristiano innecesario es Salmo 115:1. Que dice la Biblia: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. ¿Y por qué? Fíjate lo que dice después: por tu misericordia. Palabra misericordia es que Dios no nos dé lo que merecemos, y no te da gusto que nuestro Dios es misericordioso, hermano. Creo que es una bendición que Dios haya usado este pequeño. Regresamos a la historia, me desvío un poquito. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 42, y nos dice la Biblia: y cuando el filisteo miró a David, fíjate, le tuvo en poco, porque era muchacho, rubio y de hermoso parecer. Cuando el filisteo miró a David, dijo: ¿y este niñito qué va a poder hacer? Y es que no era el niñito, hermanos, era el poderoso gigante que estaba detrás de aquel niño. Y no se trata de lo que tú y yo podemos hacer, sino de quién está con nosotros y quién será quien nos dé la victoria. No te emociones, te estoy hablando del poderoso gigante de nuestro lado, hermanos. Versículo 43, y dijo el filisteo a David, fíjate lo que dijo el filisteo: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Y tal vez personas puedan burlarse, pero ¿cómo puedes mantenerte con ese espíritu? ¿Cómo puedes decir que todo está bien? ¿Qué no ves todo lo que está pasando, hermanos? Dios nos dé la fe de David. Versículo 44, dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. ¿Sabes lo que le dijo Goliat? ¿Sabes para qué me sirves? Para darle de comer a los pájaros, fue lo que le dijo. Existen personas, hermano, que no creen que Dios te puede usar a ti. Pero no se trata de lo que nosotros podemos hacer, porque tú y yo podemos hacer muy poco. Pero sí se trata de lo que Dios puede hacer a través de nuestra vida. Y ahí no hay límite, mi querido hermano. Versículo 45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. Hermanos, si estaba tan grandote, ¿para qué necesitaba 3 armas? Espada, lanza y jabalina. Y fíjate David con qué venía: mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Hermanos, David se quitó la armadura. David no podía portar todo lo que le había puesto Saúl. Y entre comillas, ahorita no puedes vivir con la fe de la iglesia. No puedes vivir con la fe de tu esposo, de tu esposa, de tu hijo, de tus padres. Tú debes conocer a Dios. La Biblia dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. La Biblia dice: no los temáis, porque Jehová nuestro Dios es el que pelea por vosotros. La Biblia dice: he aquí, yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego, que saca la herramienta para su obra. Yo he creado al destruidor para destruir. Fíjate lo que dice Dios, hermano. Yo he creado al destruidor para destruir. Y el siguiente versículo dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá. Quiero pausar y decir: gloria a Dios. Versículo 46. Jehová te entregará hoy en mi mano. Si ves que la fe de David no era: yo te voy a vencer. No. Jehová. Dice el texto: Jehová te entregará hoy en mi mano. Hermanos, esta victoria no la tendremos nosotros, hermano. El brazo humano puede hacer muy poco o nada, pero Dios, que no puede ser. Y dice: Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, a las bestias de la tierra. Y fíjate lo que decía: y toda la tierra sabrá que David es el más grande. No, hermanos, toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Por eso Dios bendijo a David, hermano. Jehová. Sabrán que hay Dios. Él quería comprobarle a su pueblo que tenían un Dios grande. Tú ya se lo comprobaste a tu familia, hermano. ¿Sabes que tan solo la actitud que tengamos le prueba a tu familia dónde está tu fe en el Señor? Versículo 48. Sé que estoy viendo mucha Biblia, pero si algo nos va a cambiar no es lo que yo diga, sino la palabra de Dios.
Versículo 48, y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de la batalla contra el filisteo, hermanos. Corrió a la misma línea de la batalla, estaba listo para enfrentar a ese gigante, no huía de ellos. Huir nunca es la respuesta. Versículo 49, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda. Por eso algunos decían que David estaba en la honda. E hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Una pregunta, hermano. ¿Verdaderamente crees que fue la piedra lo que mató a alguien de más de 3 metros? ¿De veras crees que fue una piedra? Hay algunas enseñanzas que he escuchado, hermanos, que a cierta velocidad la piedra y esto y lo otro y lo desglosan. Hermanos, verdaderamente yo no creo que haya sido la piedra. Realmente, hermanos, fue Dios y no la piedra. Versículo 51 dice, entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él con su misma espada, hermanos, probablemente hasta trabajo para cargarla, y sacándola de su vaina lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, fíjate, huyeron. Fe que mata gigantes, hermano. Qué impresionante historia. Yo sé que se le predica más al culto de niños, pero yo necesitaba esta historia el día de hoy. Dios aliente y alimente nuestra fe, hermanos, al decir, si Dios ayudó a un niño a matar a un gigante, Dios me va a ayudar a mí con mi gigante. Tal vez mi gigante no sea igual que el tuyo, hermanos, porque aparte de este virus, tenemos muchos más problemas. Pero si Dios ayuda a ese niño, ¿no te va a ayudar Dios a ti? Todos cruzaremos por gigantes y te recomiendo que usemos nuestra fe para cuando vengan esos momentos y con la ayuda de Dios poder desafiar y derrotar cualquier gigante que se levante sabiendo que será Dios quien nos dé la victoria. No, yo sé que esta historia no tiene lógica. Si tú la agarras de un ámbito humano, hermanos, la historia no tiene lógica. Pero es ahí donde entra Dios, para que sepan que fue Dios quien obró. Hermanos, cuando se acabe todo este virus, hermano, no van a decir el científico Juan Pérez, hermano. Aunque este mundo se vuelva a Dios y que diga, Dios tuvo misericordia de esta tierra, hermanos. Hermanos, solamente somos una piedra, pero en sus manos, hermano. ¿Qué Dios no pudiera hacer con tu vida, con nuestra vida? Pero hermano, empieza a matar leones y osos. Empieza a compartirle, hermanos, el evangelio a una persona a través del teléfono. Empieza a orar más, empieza a leer un poco más la Biblia. Ejercita tu fe para que seas una piedra lisa y en el momento oportuno Dios desciende y tome aquella piedra y pueda usarla para su honra y su gloria, hermanos. Dios nos ayude, hermanos. Yo creo que la enseñanza más grande que nos deja esta historia y este virus es que va a haber muchas veces que tú y yo no estamos en control. Y hermano, nunca estamos en control. Simplemente pensamos que estamos en control. Pero estos días nos ayudan, hermano. El pueblo de Israel estuvo todos temerosos, hermanos, en su cuarentena. Era una cuarentena de miedo. Y en eso se acerca un niñito, hermano, no tenía doctorado, pero sí conocía a su Dios. Y se paró y dijo, esto no es con espada ni con lanza. La batalla es de Jehová. Hermano, termino diciendo esto. La batalla no se vence con el brazo humano, hermanos. Esta batalla es de Jehová. Dios ayude a que esta no sea una cuarentena de miedo. Vamos a orar. Ahí vamos a cerrar nuestros ojos en nuestro lugar. Y Dios nos ayude a seguir confiando en Él. ¿Por qué no le pides ahí a Dios mientras el piano comienza a tocar? Señor, ayúdame a tener nuestra fe bien puesta. ¿Por qué no le pides, Señor, ayuda a que mi fe crezca? Simplemente usar la fe que ya tenemos. Pídeselo a Dios, hermano.
Ayúdanos a tener esa fe pequeña en un Dios tan grande. No esperes matar gigantes si no puedes con el oso y con el león. Yo veo un hombre, hermanos, que fue fiel desde su juventud. Hermano, ¿estás siendo tú fiel a Dios estos días? ¿Estás creyendo que Dios va a obrar en una manera grande y poderosa? Hermano, Dios nos dé la fe para saber, si Dios libró a un niño de un gigante, Dios me librará a mí. No por nosotros, hermanos, sino por nuestro Dios. Mientras más grande sea el gigante, más grande va a ser la victoria, ¿sabes? Si no hubiera sido un gigante, no hubiera sido una victoria tan grande. Entre más grande sea la batalla, más grande será la victoria. Y vaya que esta batalla es grande, pero más grande será la victoria que Dios nos dará, querida iglesia. No lo veas con miedo, no como un reto, hermano. Yo no sé cuál es tu gigante esta noche. Tal vez es tu matrimonio, hermano. Pídele a Dios que te dé la fe para que todo salga bien. Tal vez sea la salvación de algún familiar o amigo. Pídele a Dios, hermano. Tal vez sea una situación difícil. Pídele a Dios que te ayude, hermano. Para los hombres es imposible, pero para Dios no. Respondió Jesús y dijo: tened fe en Dios. Padre, gracias te damos por lo bueno que eres. Y Padre, gracias por alimentar nuestra fe en esta noche. Lo necesitábamos. Y ayúdanos a no entrar en una cuarentena de pánico como lo hizo el pueblo de Israel, sino que en estos 40 días, Señor, podamos caminar más contigo, confiar más en ti, y que nos transformes, Señor, y salgamos listos, Señor, para servirte y anhelar hacer más cosas para ti. Bendice a mis hermanos, guarda esta verdad en nuestro corazón y ayúdanos a escuchar más tu palabra que cualquier otra cosa en estos días. En el nombre de Cristo.